Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Agradecemos que nos puedan estar acompañando, tanto aquellas personas que están desde el canal local, desde la televisión, como también aquellos que están en YouTube. Les queremos recordar, como siempre, que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, que puedan ir a activar la campanita para recibir las notificaciones y estén atentos a cada uno de los programas que subimos, porque es un programa de bendición. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Simplemente compartiendo el Evangelio. Así que los invitamos a que sean parte, compartiendo también los links, los programas, las imágenes, todo. Como también que nos puedan seguir a través de las redes sociales que tenemos, que seguramente ahora van a estar apareciendo en pantalla. Puedan ir a darle me gusta, puedan compartir, hay imágenes, versículos y diferentes tipos de materiales que van a complementar y ayudar a este programa que es Perspectiva Siglo XXI. Como siempre, en cada uno de los programas le damos las gracias e invitamos a Matías López, que va a estar acompañándonos en la explicación de cada uno de los versículos. Mati, ¿cómo estás? Hola Mariano, hola a todos, ¿cómo están ahí del otro lado? Gracias por acompañarnos, gracias por los mensajitos que nos envían, los comentarios en los diferentes programas que estamos subiendo. Como siempre les decimos, los invitamos a que también compartan con los demás este mensaje que es tan importante, un mensaje tan relevante y un mensaje que sobre todo es un mensaje de transformación, un mensaje de nueva oportunidad, un mensaje que nos va a traer luz en un mundo tan oscuro, Mariano, como el que estamos viviendo. Es verdad, y es un mensaje, así como dijo Mati, de luz, de esperanza. Y sin más preámbulo, vamos a empezar y vamos a ir al tema de hoy, que se llama La voz de Jesús que nos llama a resistir la prueba. La verdad que es un tema y un título bastante interesante. ¿Cómo podemos resistir esa prueba? Y ahora Matías nos va a explicar bien cómo poder resistir a eso. Así es. Como siempre les decimos, estos programas son programas complementarios a los que el licenciado Rubén Am da los sábados, ¿no? No es más de lo mismo, no es repetir lo que se dice, sino es poder explayarnos un poquito más y explicar un poquito más en detalle todas aquellas verdades que son tan importantes para el día de hoy. Como ya saben, y ya nos estamos acercando hacia el final de nuestra temática, estamos hablando acerca de las 7 iglesias. Estas 7 iglesias que, como les venimos diciendo desde un principio, tenemos una aplicación para las iglesias porque fueron reales, existieron y formaron parte del grupo de iglesias del Asia Menor. También hay un mensaje para la iglesia histórica que va desde la ascensión de Jesús al cielo hasta su segunda venida, pero sobre todo tenemos una aplicación personal. Este mensaje especial demuestra que Dios sigue acompañando a su pueblo y lo va a hacer hasta que Él venga a buscarnos por segunda vez. Ya vimos que eran cartas que escribió el Jesús Dios, ¿no? A través de Juan desde la isla de Patmos, y le escribió a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardis, que los invito a que vayan a nuestro canal de YouTube, ahí está a disposición de ustedes todos estos programas. Como siempre te decimos, suscribirte, comentar, darle me gusta, es totalmente gratis. Lo único que a nosotros nos permite es poder crecer y seguir predicando este mensaje que creemos que es tan relevante. Luego sigue Filadelfia y por último la Odisea. El tema de hoy es Filadelfia. Filadelfia es una de las últimas iglesias a las que Jesús le escribe. Históricamente ya vimos que las diferentes iglesias se fueron desarrollando a lo largo de la historia. No vamos a hablar de todas, pero sí vamos a hablar del período en el que le concierne a la iglesia de Filadelfia. Sí, la iglesia de Filadelfia es una de las iglesias que ya vamos a ver por qué le dice lo que Dios le dice y por qué es importante entenderlo hoy. ¿Qué te parece, Mariano, si lees la primera pregunta? Bien, vamos a ir a la primera pregunta entonces que dice, ¿por qué Dios le escribe a la iglesia de Filadelfia? Y como ya te dijimos, el primer mensaje, o sea, la primera etapa, podríamos decir, del mensaje, se aplica a la iglesia de la época. Hoy en día no existen estas iglesias o no están entre nosotros porque ya fueron destruidas, pero sí, si nosotros vamos a estudiar un poco de historia, vamos a los libros o en mismo internet, nos da detalles y vamos a entender por qué Dios le dice lo que le dice.
Mariano, ¿querés leer por favor lo que dice ahí en esta imagen? Bien, vamos con algunos datos. Dice, era la más joven de las siete ciudades. Está ubicada en el valle del río de Cógamo. Fue fundada por el rey Atalo II en el año 189 a.C., cuando el libro de Apocalipsis se escribió. Filadelfia era una ciudad relativamente joven, situada a unos 56 kilómetros al este de Sardis y a unos 158 de Esmirna. Esta ciudad era víctima de constantes y devastadores terremotos. Muy bien, vamos a ver por qué Dios les dice lo que le dice, pero para ello tenemos que estudiar el entorno, el por qué Dios le da las palabras que le da. Entonces esta era una de las ciudades más jóvenes, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo un poquito. Fíjense, en este lugar, al ser un valle, se producían uvas muy deliciosas. Esta ciudad fue creada como un centro de influencia griega, ¿no? Y era próspera porque estaba, diríamos, centrada sobre la ruta imperial del correo. ¿Qué quiere decir? Que todas las comunicaciones surgían a través de Filadelfia. Cuando los turcos y el Islam sometieron a Asia Menor, Filadelfia se mantuvo en pie. Fue la última iglesia cristiana en ser derrotada. Fíjense que dice, durante siglos fue la única ciudad cristiana libre en medio de una tierra no cristiana. Fue el último baluarte del cristianismo asiático y no cayó hasta mediados del siglo XIV. Tengan en mente todo lo que le estamos diciendo y todas las características, porque no son porque sí. Cuando leamos el mensaje a Filadelfia, vamos a entender el porqué. Algunas características más de esta ciudad. Mariano, ¿querés leer la siguiente imagen? Sí, llevaba el título de Puerta del Este. Su planicie volcánica hacía que fuera suelo ideal para la uva. Tiene muchos kilómetros de viñedos. Se la llama la Pequeña Atenas, cuna del helenismo en Asia, y también era el centro de la adoración del dios Dionisio, dios de la fertilidad y del vino. Así es. Esta misma ciudad no solamente era una ciudad joven, sino que también era una ciudad próspera. ¿Sí? Se le decía Puerta del Este no porque sí, sino porque era un lugar de fácil acceso, y todas las personas que querían acceder desde el este hacia la zona, que podríamos decir marítima, hacia la zona del imperio romano, tenía que hacerlo por los caminos que pasaban por ella. Si bien fíjense que era un centro de adoración del dios Dionisio, que justamente era el dios de la fertilidad y del vino, que era lo que más se utilizaba ahí en ese momento, no fue caracterizada por ser un lugar de adoración pagano Filadelfia. Nunca se la describe en todos los libros que por ahí leí, que estuve investigando, nunca se la reconocía como otros lugares de las otras iglesias anteriores que estuvimos leyendo, que hablaban acerca de que eran famosas por sus diferentes dioses, por sus templos o por sus rituales. Al contrario, si bien era una ciudad importante, ¿sí? Fue una de las ciudades cristianas que más, no era la ciudad cristiana, sino la iglesia cristiana que más resistió. Filadelfia significa amor fraternal. Esto tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? Y se la nombraba así porque su fundador, Atalo II, como leía hoy Mariano, ¿no? en las imágenes anteriores, él había recibido este epíteto, dice, debido a que mantenía una relación muy estrecha con su hermano Eumenes II, que era el rey de Lidia. ¿Sí? Ahora, Mariano, ¿querés leer lo que me dice ahí en el segundo punto? Bien, fue fundada con la intención deliberada de que fuera misionera de la cultura y lengua griega hacia Lidia y Frigia. Y también cumplió su misión que para el año 19 después de Cristo los lidios ya habían olvidado su propio lenguaje y les faltaba un poco para ser griegos. Fíjense que la influencia griega que infundió, podríamos decir, Filadelfia fue muy importante, porque cumplió su cometido. En este caso era un cometido de desarrollar la cultura helenística en ese lugar. Y algo interesante y que tenemos que entender, esta iglesia se va a aplicar a un periodo donde las características, si bien no van a ser iguales en cuanto a la geografía, los principios van a repetirse. Es por eso que siempre decimos que tenemos que tener en cuenta que este es un mensaje tan actual como los diarios que leemos. Fíjense, ¿por qué decimos ahora que Filadelfia fue creada, el periodo en el que Filadelfia
se desarrolla, comienza en el año 798 después de Cristo. Mariano, por favor, lee lo que dice ahí. Las especulares victorias de los ejércitos de Napoleón en Italia pusieron al Papa a merced del gobierno revolucionario francés, quien informó a Bonaparte que la religión romana sería siempre la enemiga irreconciliable de la República, y que hay una cosa aún más esencial para alcanzar el fin deseado, y eso es destruir, si es posible, el centro de unidad de la Iglesia romana, y depende de usted, que reúne en su persona las más distinguidas cualidades del general y del hábil político, alcanzar esa meta si lo considera factible. En respuesta a esas instrucciones y por orden de Napoleón, el general Berthier entró en Roma con un ejército francés, proclamó que el régimen político del papado había concluido y llevó al papa prisionero a Francia, donde murió en el exilio. Y ya vimos un poquito de historia en las anteriores iglesias, y hablamos de que a partir del 1500 empieza una reforma protestante, ya estudiamos eso, si quieren pueden ir a nuestro canal y ahí van a estar los programas. Y vimos que ahora empieza a cambiar el paradigma en la sociedad. El paradigma en cuanto a que ya no reconocen a una iglesia oficial, sino que empezamos a cambiar el punto de vista de mi relación con Dios. Es a tal punto que hay una revolución que el mismo Papa es capturado por órdenes de Napoleón. El general Berthier, yendo en contra de todo lo que predicaba en ese momento, podríamos decir, la iglesia oficial, va y ataca en la sede en Roma y vence. Por eso ahora parece que pierde poder este régimen, podríamos decir, político, eclesiástico y religioso, ¿no? Entonces fíjense qué importante, porque el comienzo de Filadelfia se va de la mano con el fin de esta jerarquización. Entendamos que el contexto social nos ayuda a entender el contexto en el que estamos viviendo. Ya vimos en las imágenes y en la información que le dimos antes, la parte geográfica en la que se desarrolla. Ahora nos vamos a ir profundizando cada vez más en la época histórica en la que se desarrolla esta iglesia. El periodo comprende de 1798 hasta 1844. De 1844 en adelante es la iglesia de la Odisea. Esa la vamos a estudiar mañana con el licenciado Rubén Adán. Así que lo que vamos a estudiar ahora va a ir hasta el año 1844. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se pone esta fecha? La mayoría de los estudiosos bíblicos están de acuerdo y es por la siguiente razón. En medio de una época de gran despertar cristiano, Guillermo Miller comienza a estudiar la Biblia. Sobre todo, busca entender la profecía de los 2300 días situada en Daniel 8:14. Llega a la conclusión que la segunda venida de Cristo sería en 1844, por lo que desde 1831 en adelante empieza a predicar este gran tema, sumado muchos adeptos a su predicación que lo ayudaron a predicar de manera masiva este mensaje. Al no venir Jesús en ese año, ocurre lo que se conoce como el Gran Chasco de 1844. Si bien no volvió Jesús, la fecha era correcta. Lo erróneo era el acontecimiento. En ese año, el movimiento sería en el santuario celestial, dando comienzo al juicio investigador descrito en Daniel 7:10 y Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. No sucede nada en la tierra, diríamos, sí está lo que es el Gran Chasco, el Gran Despertar, que eso lo vamos a estudiar, pero el principal evento se da en el cielo. Ahora, ¿qué es esto que pasaba? ¿Por qué la sociedad empieza a escuchar a alguien que decir que Cristo va a venir? ¿Qué es el Gran Chasco? ¿Por qué pasó? Bíblicamente, ¿se encuentra en algún otro lugar esto o solo lo describe la parte que habla de la iglesia Filadelfia? Todas esas preguntas y más vamos a responder en lo que queda de programa. Así que no se pueden perder lo que viene porque va a estar muy interesante. Fíjense ustedes que estamos en una época en la historia donde el mensaje de Dios tiene que ser proclamado. Donde toda esa época de la Edad Media, la Edad Oscura se la conoce, esa época donde las personas no podían tener acceso a la palabra de Dios, ahora empieza a ser diferente. Hay libertad en el estudio de la palabra de Dios. Hay libertad en la proclamación del Evangelio. Pero no solamente hay libertad, hay predisposición para escuchar de la palabra de Dios.
Y hoy en día no estamos muy distantes de esa época en cuanto al conocimiento que las personas quieren tener. El problema no es que las personas no quieran escuchar. El mayor problema que estamos viviendo hoy en día es que nosotros no queremos salir a predicar. Porque si fuera el problema las personas de los demás estaríamos haciendo todo bien. Pero hay algo que nos está faltando, que es el momento de despertar, así como en la época de la sociedad. Podríamos decir entonces que desde el 1798, cuando cesa el control total del papado y la Iglesia Católica, hasta 1844 tenemos un juicio investigador. Durante ese periodo, durante esos años, hay ciertos puntos que vamos a ir destacando. Primero, el mensaje de la inminencia del retorno de Cristo, que Jesús volvía por segunda vez. A donde vos salías se escuchaba por la calle este mensaje. Esta es una época de grandes despertares cristianos. Fíjense, ya se ha presentado a esta como la iglesia del gran despertar del segundo advenimiento. En este periodo se habla mucho de que Jesús está por volver, de que pongamos nuestra vida a cuenta porque Cristo va a volver y cuando vuelva, ¿cómo te va a encontrar? Es interesante porque este es un mensaje que tenemos que predicar hoy. Recuerden que el título habla de la voz de Jesús que nos llama a resistir la prueba. Pero ¿cuál es esta prueba? Eso es lo que vamos a estudiar. Proféticamente podríamos decir que también es la época del período que encontramos en el sexto sello. Te invito a que si no viste el programa, vayas a nuestra página, a nuestro canal de YouTube y ahí encuentres este programa que habla acerca del sexto sello. Pero yo te lo voy a explicar ahora a grandes rasgos para que vos puedas entender. El sexto sello declara que hay ciertos eventos antes de la venida de Cristo. ¿Sí? Esos eventos se dan y se muestran en la tierra y las personas lo viven. Entonces, en el sello dice que primero va a haber un terremoto. Ese es un gran terremoto, el terremoto de Lisboa, que ocurre el 1 de noviembre de 1755. Eso iba a estar precedido por fenómenos astrales. Quiere decir que el cielo se iba a conmover. ¿Sí? Entonces, tenemos el oscurecimiento del sol el 19 de mayo de 1780. Ustedes vayan, si quieren, a nuestro canal y ahí van a entender por qué son los eventos que estamos dando y por qué las fechas. Eso es importante entender. Esa misma noche, la luna se vuelve como sangre. Luego, en 1833, fíjense que estamos diciendo que nuestra iglesia, que estamos estudiando, ¿no? La iglesia de Filadelfia, comienza en 1798. Estos tres acontecimientos suceden previo, preparando la mentalidad de las personas para lo que iba a venir. Un mensaje de proclamación del Evangelio. Un mensaje de amonestación al pueblo. En el mismo periodo que se comienza, tengan en cuenta esta fecha, 1833, eso ya está dentro del periodo. Luego, el quinto evento es la segunda venida de Cristo. Entonces, esta iglesia, ¿dónde se ocupa? ¿De qué periodo es? El que está acá, previo a la segunda venida de Cristo. No es la última iglesia, pero sí estamos hablando del tiempo del fin. Tenemos que entender que el desarrollo de esta iglesia, si bien ya pasó, 1844, ¿hace cuántos años son? Más o menos 179. No está tan lejano. Quiere decir que está en nuestros días. Si hablamos de profecías de miles de años, ¿entendemos el tiempo en el que estamos viviendo? ¿Somos conscientes del porqué de la historia? ¿Entendemos de que Dios no nos deja a oscuras en este mundo lleno de tinieblas debido al pecado? Entonces, vamos a hablar un poquito de la sociedad ahora. Mariano, ¿querés leer lo que dice ahí? El segundo gran despertar o segundo gran avivamiento de 1790 a 1840 fue una época de inusitado reavivamiento o resurgimiento cristiano protestante durante las primeras décadas del siglo XIX en los Estados Unidos. El segundo gran despertar llevó a un periodo de reforma social
en el antebellum y a un énfasis en la salvación por medio de las instituciones. Se intensificó la identificación de la evangelización con causas sociales, lo que caló en la vida estadounidense en terrenos tales como la reforma de prisiones, el abolicionismo y la promoción de la abstinencia. También llevó a que se fundaran muchas universidades, seminarios y sociedades misionales célebres. De manera notable, el segundo gran despertar alteró el clima religioso en las colonias estadounidenses. Se invitó a las personas del común a hacer una conexión personal con Dios, en vez de depender de un ministro o sacerdote. El primer gran despertar surge en el 1700, pero en este es un gran despertar que es mucho más importante. Ustedes saben que en el 1620 viajan desde Europa un pequeño grupo, un remanente escapando de la opresión católica, y llegan a las costas de Estados Unidos, y ya lo vimos, lo estudiamos eso, pero se funda una nación libre en cuanto a creencias. Algunos años más adelante, 100 años después casi, ocurre el primer gran despertar, que se le dice gran despertar porque es un avivamiento en cuanto a las creencias religiosas, ¿sí?, personales. Y fíjense que en este periodo de 1790 hasta 1840, fíjense qué interesante, se lo conoce como el segundo gran despertar. Si bien las anteriores iglesias se fueron desarrollando en Asia y en Europa, esta iglesia ya no se, podríamos decir, no se desarrolla en el viejo continente, en Europa. Esta iglesia, lo que habla, el periodo de esta iglesia, se enfoca en nuestro continente, en América. Y sobre todo en Norteamérica, que es donde surge el gran despertar. Un gran despertar que tiene que ver con un cambio en el pensamiento de la sociedad. Ahí Mariano decía que el segundo gran despertar llevó un periodo de reforma social en el antebellum. El antebellum es lo previo a la época de la guerra, ¿no? Y sobre todo a un énfasis en la salvación por medio de las instituciones, dice, ¿no? Algo importante, fíjense que se caló en la vida de los estadounidenses, que es el lugar donde se profundiza, una época de reforma de, fíjense, prisiones, abolicionismo y abstinencia. Empieza a haber una conciencia en la sociedad que hay que empezar a vivir conforme a lo que dice la Biblia. Y no es por nada, ¿no? No es que a la sociedad se le ocurrió porque sí, sino porque Dios ya lo había predicho. No es que aquellos que escaparon de la nada se les ocurrió y fue, miren, qué suerte lo que pasó, el azar. Dios ya lo había predicho, más de 1000 años antes. Qué grande nuestro Dios, que nos hace entender que a pesar que nosotros creamos que las cosas van sin rumbo de un lado para el otro, Él te deja bien en claro que Él sigue al control. Él sigue estando al mando. Él sigue dirigiendo la historia. Y le gustaría así también dirigir tu vida. Fíjense lo que dice la siguiente imagen, Mariano. Este reavivamiento lleva a la necesidad de una reforma. Voluntarianismo. Sociedades voluntarias de reforma. Antiesclavismo, guerra, comercio del alcohol, educación pública, mejor trato a los ciegos, sordos, incapacitados mentales, prisioneros, igualdad de los sexos, razas, etc. Reforma moral, sanitaria. El restauracionismo, ahí está, rechazo de credos y autoridad del clero. Ningún credo salvo la Biblia. Restaurar la religión del Nuevo Testamento. En este periodo encontramos varios movimientos, pero acá puse nomás para destacar dos: el voluntarianismo y el restauracionismo. Para que entendamos que estos no son movimientos impulsados por una iglesia en particular. Son movimientos impulsados por una conciencia colectiva. El común de las personas se inclinan hacia estos tipos de creencias, hacia esta serie de principios y valores. Fíjense que entre ellas empiezan en ese periodo a estar en contra de la esclavitud. Empieza a haber
una conciencia de los que son desvalidos, por ejemplo, los ciegos, los sordos, habla acá, los que tienen, por ejemplo, las diferentes razas, lo que es la discriminación, lo que es el consumo del alcohol, con el comercio, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque como que todos estos principios que la sociedad empieza a estar de acuerdo, son principios que van acorde a lo que dice la palabra de Dios, va acorde a lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos. Y sobre todo, empieza a haber un movimiento, un reavivamiento que va hacia entender que la autoridad es la palabra de Dios. Que yo no necesito ningún intermediario para acercarme a Cristo. Que a mí la salvación no me la da una institución, sino solo me la dan los méritos de Cristo. ¿Y ustedes creen que esto es por casualidad? ¿Ustedes creen que esto es porque se dio y nada más? Dios sigue estando al control. Dios sigue manejando la historia. No podemos desviar la atención de ese Dios amoroso que está contemplando el desarrollo de la historia. Él le explica a Juan, allá en esa isla solitaria, ese día sábado, le explica lo que va a suceder con la historia del mundo. Y como siempre te decimos, el mensaje en Apocalipsis no es un mensaje que te tiene que dar miedo, ni dolor, ni angustia. Al contrario, es un mensaje de paz, de esperanza. Cuando vos estudiás este libro, te tiene que hacer entender lo maravilloso que es Dios. Que no solo se preocupa por sus hijos, sino que también Él se ocupa. Y que Él sigue manejando los hilos de la historia. Y en medio de este gran despertar, de esta gran, podríamos decir, este gran grupo de personas que empiezan a trabajar, hay ciertas personas que se destacan y hay ciertos grupos que por ahí predican más que otros. Pero hay una persona que se destaca, es un gran pionero, le podríamos decir, y un gran referente en este gran despertar. Su nombre es Guillermo Miller. Pero fíjense, vamos a ver ahora, le voy a pedir a Mariano que lea, cómo él procesa la información, diríamos. Cómo él empieza a predicar, porque él es uno de los principales influyentes en este periodo. Entonces él empieza entre 1816 y 1831 a realizar un estudio sistemático de la Biblia. Este hombre, que era un hombre de Dios sin lugar a duda, en este momento, al momento de estudiar, era un granjero, pero él había también pasado por la guerra civil, él había sido una persona con un cargo importante, pero sin embargo entendió que había algo más, que esto que estaba pasando a su alrededor no era porque sí, y empieza a profundizar en la Biblia. Ahora, ¿cómo lo hace? Mariano, ¿querés leer lo que dice ahí? Desde 1816 a 1818, con ayuda de la concordancia de Cruden, estudia la Biblia entera versículo por versículo y descubre las profecías cronológicas y concluyen en 1818 que el mundo acabaría cerca de 1843. De 1818 a 1823 examina las objeciones. De 1823 a 1831 está convencido poderosamente de su deber. Ve y dile al mundo de su peligro. Ezequiel 33, versículo 8 y 9. Y el verano de 1831 se rinde a su responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Miller, influenciado por la sociedad, no porque se le haya ocurrido a él, empieza a estudiar la Biblia en más profundidad. Y él entiende de que no es lo que dice alguien más, lo que ve en un videíto de YouTube solamente, o lo que le comentaron que le dijeron. Él se da cuenta que tiene que volver a la fuente de verdad, que es la palabra de Dios. Y a través de una concordancia empieza a buscar textos y le llama la atención una profecía en particular, que ya vamos a ver cuál es. Entonces empieza a estudiar esta profecía y llega a la conclusión que el mundo acabaría cerca de 1843. Fíjense que pasa un periodo en el que descubre esta verdad. Pero esta verdad él la autosomete, diríamos, a prueba. Porque empieza a examinar si lo que lee y entendió está bien. Luego pasa un tiempo no queriendo predicar esta verdad, porque va a pensar que lo van a tratar como loco, pero hasta 1831 sucede que termina siendo convencido de que esta verdad iba a suceder.
Ahora yo me pregunto, ¿no? Si Miller era un hombre de Dios, si Dios le hablaba a través del estudio de la palabra o no, Dios nos puede hablar a nosotros también. ¿Por qué Dios no le hizo entender que en realidad no se terminaba el mundo? Porque si se hubiese terminado en 1844, ni vos ni yo estaríamos acá hoy. ¿Qué te parece, Mariano? La verdad que es algo curioso que mientras estaba leyendo se me ocurrió. Qué importante, ¿no? Que es tener en cuenta no agarrar los números y empezar a estudiar como si fuese numerología y empezar a sacar cuentas que a veces pueden ser un poco raras o no van muy acorde a lo que dice la Biblia. Por eso siempre nosotros recargamos, y es lo que se llama el programa, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Siempre tengan en cuenta y busquen la palabra, la verdad en la Biblia. Porque puede obviamente sacar datos erróneos y eso puede llevar a consecuencias más adelante. Exactamente. Y acá podríamos pensar, uy, qué malo que es Dios, ¿por qué no le dio? ¿Por qué no le dijo que no era así? Tranquilo, ya vamos a responder a esta pregunta. Dios sabía que esto iba a suceder antes que pasara. Y todo está registrado en su palabra. Así que yo me pongo a pensar y mientras armaba el programa me ponía a pensar, si todo se cumplió, si todo se viene cumpliendo, ¿va a fallar lo último? No, Dios tiene que venir, se tiene que cumplir. Entonces en 1831 él empieza a predicar en los diferentes lugares donde lo aceptaban acerca de esta verdad. Y hubo mucha gente que escuchaba este mensaje. ¿Y saben algo? Tenemos que entender algo y acá no hay vueltas que darle. El mensaje que Miller predicaba era un mensaje totalmente profético. Acá hay una pequeña imagen que es muy parecida a la imagen que utilizaba Miller en ese momento, la manera así parecida a lo que hacemos nosotros con los diagramas, con las imágenes. Miller predicaba haciendo entender a las personas el mensaje que él había descubierto. Entonces, en ese momento, el mensaje que da es 100% profético y eso lo dicen muchos historiadores. Y se levantaron muchos a ayudar a predicar este mensaje. Muchos creyeron y abrazaron la verdad nueva que estaba predicando Miller. Miren, ahí tenemos algunos ejemplos. Encontramos a Josías Leach, que fue el segundo teólogo del movimiento después de Miller, predice caída del Imperio Otomano, el turco. Josué B. Gimes, gran promotor publicitario, gran organizador y fundador de varios periódicos, uno de ellos el Signs of Times. Charles Fitch, gran evangelista millerita, predica sermón Salid de ella, pueblo mío, que conduce a abandonar las iglesias. Samuel Snow convence al movimiento de la fecha del 22 de octubre para la finalización de los 2300 años proféticos y fecha del retorno de Cristo a la tierra. José Bates, capitán de navío, el líder, y Jaime White, maestro, predicador, y conduce a 1000 personas a la conversión en el invierno de 1842-43. Entonces ustedes pónganse a pensar, ¿fue solo un hombre? No. ¿El contexto ayudó a esta predicación? Claro que sí. ¿Pero es algo que a ellos se le ocurrió? Claro que no. Había una inspiración extra acá. Y muchas veces nosotros intentamos buscar métodos de predicación, intentamos hacer 1000 cosas, miles de proyectos y miles de maneras. Pero dejamos afuera de la ecuación a Dios, al Espíritu Santo. Y ese es uno de los mayores problemas. Cuando proyectamos, pero nos olvidamos de poner a Dios en primer lugar. Por más que nos esforcemos, si no es Dios quien dirige, no se va a avanzar. Por más que lo intentemos, si ponemos a Dios en primer lugar, Dios te va a sorprender con sus bendiciones. Cuando uno decide en su corazón dar este mensaje importante que tenemos que dar, no va a haber nadie que te detenga. Cuando vos pongas en tu corazón ponerte al servicio de Dios y generar este arrebatamiento y esta reforma que necesitamos, vas a ser un bendecido por Dios, te lo aseguro. Pero acá no depende de cuán inteligente seas, sino que esto depende de cuán dispuesto estés a ponerte al servicio del Señor. Y esto es así, fue y lo va a hacer hasta que Él vuelva. Estas personas se pusieron al servicio del Señor y juntos comenzaron a predicar. Obviamente el mensaje llegó a Europa, obviamente el mensaje llegó a todos lados. Pero ¿cuál era este mensaje? Sobre todo se basaban
en esta profecía de las 2300 tardes y mañanas. No podemos estudiarla toda, ya la vimos en otros programas que te invito a que vayas a verlos. Pero él, Miller, ¿no?, fomentaba de que en 1844 lo que iba a suceder con esa purificación del santuario era el retorno de Cristo. Él tomó la figura del santuario como la tierra, pero en realidad era el santuario celestial. Ese santuario terrenal que había era una copia del celestial. Eso lo vemos en la Biblia. Entonces el acontecimiento que sucedía importante no iba a ocurrir en la tierra, sino en el cielo. El movimiento iba a ser en las huestes celestiales, podríamos decir. Daniel 7 describe ese proceso, que tienen que ir a estudiar y tienen que ir a ver. Entonces, fíjense, haciendo un poquito de cierre de lo que venimos viendo hasta acá, Mariano, lee por favor lo que dice. Es apropiado para los diversos movimientos que sucedieron dentro del protestantismo durante los últimos años del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, cuyo objeto fue hacer de la religión un asunto vital y personal. Especialmente los grandes movimientos evangélicos y el movimiento adventista de Europa y Estados Unidos restauraron el espíritu del amor fraternal, destacando la piedad práctica en contraste con las formas vacías de religión. Una fe renovada en la gracia salvadora de Cristo y en la proximidad de su regreso dieron como resultado un espíritu más profundo de fraternidad cristiana que el que había experimentado la Iglesia desde los primeros días de la Reforma. ¿Se acuerdan cuál era el nombre de la iglesia Filadelfia? Amor fraternal. Ese amor que se despierta porque cuando uno se pone a los pies de Cristo y permite que Él transforme su vida, el amor fraternal aparece. No podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos a quien tenemos al lado. No podemos decir que servimos al Señor de los cielos si no servimos también al que tenemos a nuestro alrededor. Ese amor se empieza a vivir, la cosa empieza a cambiar. En el ambiente se notaba que algo estaba por suceder. Fíjense lo que dicen estos dos historiadores. Uno es Nathan Hatch y el otro es Leroy Fromm. Son dos profesores de las universidades en Estados Unidos e historiadores. Juzgando por el número de sermones, libros y folletos con temas proféticos, la primera generación de ciudadanos norteamericanos debe haber vivido bajo la sombra de la segunda venida de Cristo de manera más intensa que cualquier otra generación desde entonces. Se documenta más de 65 expositores en 4 continentes entre 1800 y 1844 que predijeron que la profecía se cumpliría entre 1843 y 1847. Interesante, ¿no? Se pusieron a pensar, esto es historia pura, acá no hay Biblia. Pero la historia confirma lo que dice la Biblia. O sea, entendemos que el mensaje es 100% profético el que encontramos en este periodo. No es un mensaje así nomás, de un Cristo te ama y hace lo que quieras. No, es un mensaje de reavivamiento y reforma. Un mensaje que nos lleva a entender, no sé si a entender, me gustaría que el mensaje que prediquemos nos lleve a entender, pero sí nos lleva a recapacitar, a pensar en el estado en el que estamos viviendo. Fíjense que se documenta más de 65 en todos los continentes. Como vimos en las iglesias anteriores, se daba en el periodo, diríamos, en el lugar de Europa hacia el resto, ahora es desde América hacia el resto. No podemos dejar de entender el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. No podemos hacer oídos sordos ante lo que Dios tiene para nosotros. Es por eso que vamos a la siguiente pregunta, Mariano. ¿Qué mensaje tiene Dios para Filadelfia? Y como siempre hacemos, damos una pequeña estructura de este mensaje y podríamos decir que tenemos una descripción de Jesús, como siempre, un elogio a la iglesia. En este caso no hay una reprensión, pero sí encontramos un consejo y una promesa. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Ya vimos un poquito de historia, un poquito de geografía, y ahora vamos a la aplicación personal. Porque sin todo ese contexto, esta aplicación no se podría entender. Entonces, ¿qué es lo que dice Jesús? Para eso vamos a leer Apocalipsis 3, 8. Descripción de Jesús. Escriba al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto dice el santo.
Jesús se llama para este periodo como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Y qué significa tener la llave de David? Para eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Para eso tenemos que ir a la historia, porque la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo, y vamos a ver una profecía que se encuentra en Isaías 22, del 20 al 22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en su mano tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Esta es una profecía que se aplica al Mesías, pero que también ocurre en la historia del pueblo de Israel, en el periodo de la época donde reinaba David. Bueno, no reinaba David, ya había pasado. Pero ya había pasado el reino de David, por eso se conoce como la casa de David. La llave de la casa de David hace alusión a la autoridad al reino de David. La autoridad sobre Judá, sobre Israel. Y Eliaquim no era una persona que seguiría en casta, diríamos, para merecer esto. Pero fíjense qué interesante, porque dice que va a tomar a Eliaquim y lo va a alabar, le entregaré en sus manos tu potestad y será padre al morador de Jerusalén. Fíjense, toma a alguien que no es nadie y lo convierte en alguien que es importante. Y esto es una profecía que se cumple en Segunda de Reyes 18:18. Llamaron luego al rey y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller. Este versículo lo puse nomás para que corroboremos con la historia lo que la profecía dijo. Toda profecía que debe aplicarse se cumple. Si bien no toda profecía clásica de la época, que ya lo estudiamos eso, de la época de los profetas menores que consideramos, ¿no?, se van a cumplir, esta profecía se cumplió porque tiene un tinte mesiánico. Entonces, ¿en quién se cumple? ¿Quién dice que tiene la llave de David? Jesús. ¿Y qué significa tener la llave de David? Fíjense lo que les dice Jesús antes de ir al cielo a sus discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tener la llave de David significa tener toda la autoridad. Jesús no es ese Mesías que vimos sufriente y que quedó ahí, quedó en la cruz y murió para siempre. Nosotros servimos a un Jesús glorificado, resucitado y pronto a venir, que es dueño de toda potestad. Gracias a su muerte en la cruz, Él recibe la autoridad y es glorificado por el mundo. Si no, miren lo que dice Apocalipsis 5:5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nadie podría abrir ese libro, ya lo vimos también. Nadie podía estudiar y entender qué es lo que decía. Pero solo el león de la tribu de Judá, la raíz de David, aquel que tiene la llave de David, ¿quién es? Jesús. Él ha vencido. Jesús dice, yo soy el santo, el verdadero, yo soy el vencedor. ¿Se entiende que servimos a un Dios poderoso? ¿Se entiende que servimos a un Dios capaz de dominar y de manejar la historia en este mundo? El universo entero está expectante a lo que está sucediendo en esta tierra. Y nosotros muchas veces dormimos o preferimos hacer cosas que nos alejan de Dios en vez de acercarnos. Recuerden que servimos a un Dios que es todopoderoso. Y muchas veces vamos a enfrentar problemas. Quizás vos que me estás viendo ahora en este momento estás pasando por algún problema. Puede ser un problema económico, puede ser de alguna otra índole material, puede ser alguna enfermedad, puede ser la pérdida de algún familiar, puede ser algún conflicto con vos mismo. Déjame recordarte que en este momento servimos a aquel que tiene la llave de David, aquel que es todopoderoso. Y te quiero invitar a que en este momento te acerques a Él, que le entregues tu vida, que le entregues todo lo que sos
y permití que Él te ayude a pasar este momento. Porque Dios no tiene límites. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuando vos en tu vida te enfrentás con algo que es imposible, solamente vamos a solucionarlo acercándolos a aquel que es el Dios de lo imposible. Porque lo que para vos es imposible, para Dios es posible. Fíjense cómo sigue diciendo el mensaje. Elogio. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Quién es el que habla? Aquel que tiene la llave de David, dice, puesto una puerta que nadie puede cerrar. Y mi querida amiga, mi querido amigo, cuando Dios pone una puerta abierta delante de tuyo, nadie la puede cerrar. Deja de dudar del poder de Dios. Convencete que servimos a un Dios poderoso y avancemos hacia adelante. Avancemos en la predicación del mensaje, avancemos en los objetivos que nos proponemos. Que si nos ponemos al servicio del Señor, nadie nos va a poder cerrar la puerta, porque Dios puso una puerta abierta delante nuestro. Y Jesús los invita, y proféticamente en este periodo pasa algo especial. Y eso lo vamos a encontrar también en Apocalipsis 10, que dice lo siguiente. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Este periodo se aplica al igual que el fin de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, o 2300 días. Este periodo es cuando dice el ángel, que es Jesús mismo. No vamos a poder estudiar en profundidad, pero ya lo vamos a hacer un día de estos, un programa específico. Dice que aquel, Jesús, separó, dice, ¿no? Y las cosas que están en ellas, aquel que creó todo, aquel que jura por él mismo, dice, el tiempo no sería más. Aplicándolo a partir del final de los 2300 días, o sea, de 1844 en adelante, ya no se pueden poner fechas proféticas a nada. La segunda venida de Cristo va a ser un acontecimiento que no sabemos cuándo, podríamos decir, la fecha exacta cuándo va a ser. Pero sí Dios nos dejó a través de las palabras indicios. Y esos son indicios que tenemos que estudiar. Entonces, a partir de 1844 ya no hay una fecha específica. Y esa fecha no era que Jesús venía, sino que empezaba un juicio. Eso lo vamos a estudiar con más profundidad en el siguiente programa. Pero fíjense lo que sigue diciendo el texto de Apocalipsis 10. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y este librito hace alusión a un pequeño rollo, a un pequeño libro. Pero ¿qué libro es? Si estamos hablando del tiempo del fin, ¿cuál es el libro? ¿Se acuerdan que hoy preguntábamos si Miller era una gran persona del Señor? ¿Por qué Dios no se lo reveló? Porque no te olvides, Dios sigue al control. Y este libro no es más que el libro de Daniel, porque años atrás, el mismo ángel, ¿no?, le dice a Daniel lo siguiente. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Se dan cuenta que la Biblia tiene una unicidad completa? Daniel quería entender lo que estaba viendo y Dios le dijo, tranquilo, esto no es para hoy, sellalo porque va a pasar que lo van a entender en el tiempo del fin. Entonces fíjense que dice que el libro te amargará el vientre, pero será dulce como la miel
en la boca. Y esta es la mayor prueba que pasó el pueblo de Dios en cuanto a conocimiento de la verdad. Por eso 1844 se lo conoce como el gran chasco. Todo el mundo empezó a predicar que Cristo venía. Personas empezaron a vender sus pertenencias, sus casas. Total, Cristo venía. Y se empezaron a acumular en lugares, se empezaron a juntar. Personas que creían lo mismo, empezaron a dejar todo lo terrenal y fueron a esperar el regreso de Jesús. Pero pasó ese día y Jesús no vino. Y entonces empezaron a dudar. Y fíjense lo que pasa y cómo lo explica Apocalipsis 10, 10 y 11. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Imagínense ustedes la emoción del pueblo en ese día. Esos días previos, del año 1831 hasta 1844. El mensaje de los 3 ángeles se tenía que predicar. Apocalipsis 14, es momento de darlo al mundo. Es momento de predicar de que Cristo viene. Ve y dilo al mundo. Entonces la gente se empezó a emocionar con este mensaje. Porque claro, este mundo de tristeza se iba a acabar. Este mundo lleno de enfermedades, las consecuencias del pecado, se iba a terminar. Entonces empezaron a predicar y empezaron a hablar y empezaron a viajar de acá para allá y empezaron a escribir diferentes artículos, empezaron a armar revistas. Hay que llegar a todos lados como sea. Y es ahí donde el mensaje es dulce, porque es un mensaje de paz, es un mensaje de alegría, es un mensaje que te trae gozo. Avancemos, Cristo viene. Pero pónganse en el lugar de estos cristianos que vendieron todo porque Jesús venía y Jesús no vino. Todas sus expectativas estaban puestas en un día. Todas sus esperanzas estaban puestas en ese día. Aquellos que perdieron a personas en el Señor se iban a reencontrar con ellos. Aquellos que tenían pertenencias, ¿para qué las iban a tener? Nadie pensó que el 23 de octubre iban a tener que seguir viviendo en esta tierra. Muchos vendieron y se quedaron sin nada por el mensaje. Qué dolor tremendo habría sido pasar ese momento. Cuánta amargura habrá llenado a estas personas. Y Jesús, en medio de este mensaje, medio de este momento doloroso, invita a su pueblo otra vez. Yo sé que estás pasando por un mal momento, le estás diciendo. Quizás todas tus esperanzas se hicieron agua. Era necesario que esto suceda. Pero en este momento de angustia, en este momento de prueba, necesito que te levantes. Porque hay un mundo que todavía está dispuesto a escuchar este mensaje. Es necesario que profetices otra vez. Es necesario que vayas a los pueblos a seguir predicando. Yo sé que no tenés fuerzas, pero es necesario que profetices otra vez. Es necesario que des este mensaje a toda tribu, nación, lengua y pueblo, reyes, ciudades. Necesito que transformes ese dolor en energía que te motive a predicar. Lo que pasó no era lo que esperabas, pero es momento de dar el mensaje. Es momento de predicar, porque la recompensa no va a ser en esta tierra. Por eso le da este consejo en la iglesia de Filadelfia a las personas. Consejo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo sé que el momento este es de angustia, ¿no? 1844 habrá sido de mucha angustia. Pero yo sé que retuviste mi palabra. Yo sé que sos sincero en creer lo que creíste. Pero es momento de mirar hacia adelante. Ya no es momento de mirar hacia atrás. No es momento de mirar todo lo que perdiste o todo lo que te falta. Sino es momento de empezar a mirar todo lo que puedes obtener en Cristo.
Van a venir momentos de prueba. Y no habla de un momento en particular, sino habla de la angustia que van a venir por el tiempo del fin en el que estamos viviendo. Pero Él te va a guardar. Es necesario que vengan momentos difíciles. Es necesario que vengan momentos de pruebas. Cristo necesita zarandear, como también se encuentra en la Biblia, a sus hijos, para ver cuál es aquel que es verdadero. Pero no te preocupes, yo vengo pronto. Vos encargate de retener eso que aprendiste, ese amor fraternal. No pierdas ese primer amor. No permitas que nadie te robe la felicidad que podés tener en Cristo. Retén lo que tienes, vengo pronto, ya falta menos. Porque hay una promesa que dice lo siguiente. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Porque pronto descenderá la nueva Jerusalén. Ya de todo este pasado no va a haber más noticia. Ya de todo este dolor que hemos pasado, solamente va a quedar un vago recuerdo. Pero al que venciere, lo va a hacer columna en el templo de mi Dios. Aquel que venciere va a reinar con Cristo. Aquel que venciere va a vivir, ya no va a sufrir más, sino que va a gozar de una eternidad junto a su Salvador. Aquel que venciere, que retenga lo que tiene y pase este momento de prueba, va a gozar una eternidad sin fin. Pero saben, esto no es para cualquiera. Porque el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto no es para todos. Vimos que a lo largo de la historia siempre Dios se dirigió hacia los remanentes, hacia esos pequeños grupos. Esto es solo para valientes. ¿De qué lado vas a estar en la historia, en el desarrollo de la historia? Necesitas no solamente prestarle atención, porque aquel que tiene oído puede oír, y cualquiera puede oír. Pero no todos están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. No todos están dispuestos a aceptar y abrazar esta verdad que Cristo pronto va a venir. Que por más que pasemos un momento de prueba, si retenemos este amor en Cristo, Él nos va a hacer victoriosos. Este no es un mensaje de dolor, de angustia o de tristeza. Es un mensaje de aliento, de gozo y de victoria. De victoria sobre la muerte, de victoria sobre el pecado, porque servimos a un Dios que Él abre una puerta que nadie puede cerrar. Seguimos a un Dios que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y seguimos a un Dios que está al control de la historia, pero que sobre todo quiere estar al control de nuestra vida. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Qué vas a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué vas a hacer con Cristo? No dejes que todo lo que Él hace por vos sea en vano. Entregale hoy tu corazón y dale la oportunidad de nacer en vos todos los días. Muchas gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos, y qué hermoso tener esa promesa, y los invito a que puedan mantener esa promesa y puedan recordarla cada día. Le agradecemos por acompañarnos hasta acá, hasta este programa. No se pierdan el programa de mañana, porque ya vamos entrando en la última iglesia. Es un programa muy importante, porque es en nuestro tiempo. Ese es el tiempo del fin. Le damos las gracias a Mati por la explicación de cada uno de los versículos, también a Nico, que estuvo acompañándonos, ayudando en los controles. Desde ya les damos gracias por acompañarnos, espero que Dios los bendiga mucho y nos vemos hasta el próximo programa.